En segundo lugar, le damos la bienvenida a las magíster Graciela Pertasi y Adriana Mayo. La magíster Graciela es especialista en docencia universitaria en la Universidad Nacional de San Luis. Tiene una maestría en Artes de Educación y Desarrollo Profesional. Se ha desempeñado cargos como traductora pública de inglés, es directora de proyectos de tecnología y pedagogías emergentes, herramientas claves para la inclusión, retención e egreso de los estudiantes. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales. Se ha participado como expositor y conferencista en los congresos nacionales e internacionales. Es compiladora y coautora del libro Abriendo Caminos hacia las Prácticas Educativas e Innovadoras. La magíster Adriana es profesora superior de inglés, tiene una maestría en Artes de la Educación y Desarrollo Profesional. Ella se ha desempeñado como docente adjunto, se ha dedicado a la inclusión efectiva en cátedras como Inglés 1, Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias en la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Además, es directora del Laboratorio de Educación Mediada por Tecnología, LECMET. Es coordinadora del proyecto de investigación PROICO, Tecnologías y Pedagogía Emergentes, herramientas claves para la inclusión, retención y egreso de los estudiantes. Ellas son de Argentina y nos acompañan con el tema TAC y estrategias de enseñanza para favorecer la permanencia y terminalidad en la educación superior. Bienvenida, Graciela, Adriana, gracias por su valioso apoyo en nuestro segundo congreso. Hola, buenos días a todos, buenos días desde Argentina. Estamos encantadas de participar de este evento. Yo soy Adriana y ella es Graciela. Gracias, bienvenidas, de verdad. Bueno, la pantalla está abierta para su proyecto de investigación. Bienvenidas. Buenos días. Las universidades nacionales argentinas son gratuitas y de libre acceso, lo que produce masividad en el ingreso. Pero las altas tasas de deserción y la demora en el tiempo de egreso de los estudiantes son datos alarmantes. Esto afecta no solo a los estudiantes que desertan o demoran sus tiempos de egreso, sino también a las instituciones, al sistema educativo y a la sociedad en general. En relación a la deserción, Suárez y Díaz afirman que si bien la definición de deserción estudiantil continúa en discusión, existe consenso en precisarla como un abandono que puede ser explicado por diferentes categorías de variables, socioeconómicas, individuales, institucionales y académicas. Asimismo, Tinto y Giovannoli sugieren interpretar la deserción como una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir un proyecto educativo. En cuanto a la prolongación de los estudios universitarios, que va en muchos casos más allá de los tiempos establecidos, Ríos considera que esto es causado por una disparidad de condiciones propias del estudiante, como también de la débil efectividad de estrategias institucionales para incidir en la duración real de los estudios. La duración real de una carrera es importante para las instituciones de educación superior de nuestro país, que son evaluadas y categorizadas, entre otras variables, en función de la relación entre sus tasas de ingreso e egreso. También es importante para el Estado que invierte dinero en educación, dinero que se recupera cuando el egresado finaliza su carrera y devuelve a la sociedad con su trabajo y su conocimiento lo que la educación pública y gratuita le ha brindado.
Por último, finalizar los estudios en tiempo y forma es esencial para el egresado, quien ve cumplida una meta importante de su vida. El ingreso masivo de los estudiantes a la universidad no genera igual cantidad de egresados. La puerta abierta de la universidad se ha convertido en una verdadera puerta giratoria, ya que así como posibilita el ingreso a mayores sectores de la población, la universidad no tiene la capacidad para sostener, contener y acompañar las trayectorias de los estudiantes, expulsándolos del sistema por la misma puerta que entraron. Tenemos un problema acá que no se está viendo la pantalla, no sé por qué. Ok, tenemos un problemita técnico aquí para compartir la presentación de Adriana y Graciela. Okay. ¿Seguimos o Sí, esperamos? por supuesto, por supuesto. ¿Seguimos? Sí, pueden seguir, por favor. En un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel de primer orden, el desarrollo y el fortalecimiento de la educación superior constituye un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza y el fortalecimiento de las identidades culturales. Las respuestas de la educación superior a las demandas de la sociedad han de basarse en la capacidad reflexiva, rigurosa y creativa de la comunidad universitaria al definir sus finalidades y asumir sus compromisos. Los docentes debemos enfrentar el desafío de adecuar nuestras prácticas y metodologías para producir aprendizajes significativos y así favorecer la permanencia y terminalidad de los estudiantes. Para ello, la educación debería enfocarse en la formación de estudiantes autónomos, responsables y críticos, activos y comprometidos con su aprendizaje, capaces de analizar y resolver problemas, asumir responsabilidades sociales y con competencias para la buena comunicación y el trabajo en equipo. En este proceso, los alumnos, de forma proactiva, autónoma, guiados por su curiosidad hacia un aprendizaje permanente, aprenderían a sacar partido a la extraordinaria potencia de Internet como fuente de información. Asimismo, dado los cambios vertiginosos que enfrenta la sociedad debido a la tecnología, educar en la actualidad implica formar personas para un futuro incierto, cambiante, es decir, para un mundo que aún no conocemos. Por lo tanto, la educación no se debería limitar solo a la transmisión de saberes, sino que debería enfocarse en brindar competencias para aprender a aprender. Por último, se necesita un cambio en el rol docente. Un docente debería ser capaz de tener una actitud reflexiva, una actitud crítica, ser capaz de utilizar las TAC y las estrategias de enseñanza adecuadas y acompañar al estudiante en este proceso. El objetivo de esta presentación es analizar las estrategias pedagógicas más apropiadas para lograr que las clases en la universidad estimulen a los estudiantes para que finalicen exitosamente sus carreras y adquieran las competencias necesarias para convertirse en buenos profesionales. Se cuenta en la actualidad con variadas metodologías y herramientas tecnológicas que posibilitan abordajes pedagógicos innovadores, adecuados para trabajar y para tratar de resolver los problemas mencionados anteriormente. El cambio de un escenario tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje a un entorno tecnológico da lugar a una redefinición de sus tareas, donde las actitudes, las competencias y su formación muestran una influencia sustancial en el proceso de adopción de la tecnología en su práctica docente. Según Salinas, los docentes deberían no solo mutar desde la enseñanza presencial hacia un formato virtual, sino también reorientar su práctica educativa hacia modelos que coloquen al estudiante en el centro de la escena, responsable de su propio aprendizaje, y al docente como guía y facilitador, y que se enfoquen en el desarrollo de competencias metodológicas fundamentales, como aprender a aprender.
hacia modelos que facilitan el desarrollo de individuos con criterio, curiosos, creativos y capaces de aprender a adaptarse a los nuevos tiempos. Es preciso que los estudiantes reciban una variedad de competencias y actitudes que, además de los conocimientos, les serán útiles durante toda su vida en diferentes aspectos, no solo en el laboral. Para concluir, la docencia implica identificar las necesidades de las interacciones de enseñanza y aprendizaje, gestionar estrategias innovadoras, valorar los potenciales de los estudiantes, anticipar conflictos probables a los que se enfrentan en su futuro, incorporar modificaciones significativas al currículo desde miradas epistemológicas, sociales, algo que los escriben. Brindar formación en una gran variedad de competencias y actitudes que les serán útiles durante toda su vida. Para lograr esto, existen modelos pedagógicos emergentes tales como la clase invertida, el aprendizaje basado en proyecto, la gamificación, el aprendizaje basado en problemas, el pensamiento de diseño, junto con las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Esto permitiría viabilizar estas transformaciones que la educación requiere. Estos modelos innovadores motivan a estudiantes y docentes, traspasan los límites del aula generando aprendizajes significativos, permiten integrar conocimientos que la educación tradicional fragmenta en disciplinas, lo que dificulta que el estudiante relacione e integre las partes y pueda aprender los objetos en sus contextos, complejidades y sus conjuntos. El primer modelo, clase invertida, se define como un modelo pedagógico en el que el material de un curso se revierte. Consiste básicamente en invertir la organización tradicional de una clase, de modo que la presentación y sistematización de contenidos se brinda a los alumnos a través de recursos multimediales que trabajarán fuera del aula, mientras que se optimiza el tiempo de la clase presencial destinándolo principalmente a facilitar y potenciar otros procesos de aprendizaje mediante la práctica intensificada. A través de este modelo se puede aprender de manera flexible, en cualquier tiempo y espacio. Este proceso se centra en el estudiante y en su potencial para construir el conocimiento con la guía del profesor. El contenido está especialmente diseñado para lograr los objetivos y los materiales se seleccionan minuciosamente en relación a las características de los estudiantes. De este modo, docentes y estudiantes deben ser flexibles y críticos, personas capaces de aprovechar al máximo todas las instancias, tanto las presenciales como las de aprendizaje autónomo. En el aprendizaje basado en proyectos, los integrantes de una clase, con la mediación del docente tutor, analizan y ejecutan proyectos seleccionados o diseñados especialmente para el logro de ciertos aprendizajes. Los estudiantes, a través de su interacción, logran no solo la ejecución del proyecto, sino también el aprendizaje de los saberes en cuestión. Para ello, deberían ser capaces de identificar sus propias necesidades de aprendizaje, valorar el trabajo colaborativo, desarrollar capacidad de análisis y síntesis de información y comprometerse con su propio proceso de aprendizaje. Los estudiantes aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, basándose en sus conocimientos actuales y previos, y se sienten más motivados al tener un papel activo en la planificación de su propio aprendizaje. Hay otro modelo, el aprendizaje basado en problemas, que puede usarse como alternativa o complemento en las prácticas áulicas. El aprendizaje, la investigación y la reflexión de los estudiantes para encontrar solución a un problema planteado por el docente. Se plantea como medio para que los estudiantes adquieran conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente utilice el modelo para transmitir esos conocimientos.
para la adquisición de los conocimientos. En este modelo de enseñanza, los estudiantes centro del proceso, activos y responsables de su propio aprendizaje. Por otro lado, el aprendizaje basado en juegos es un modelo en el cual se fusionan conceptos tales como ludificación y aprendizaje. Con este se intenta potenciar los conceptos de aprendizaje a través del juego, ya que no hay aprendizaje y potencia su creatividad. Según Prensky, este modelo, en el cual se utilizan elementos de juego en contextos académicos, reemplazará a las aulas comunes y a las clases magistrales y a las evaluaciones en el futuro. Por último, el pensamiento de diseño está orientado a desarrollar en los estudiantes competencias comunicativas, sociales, creativas y cognitivas para sobrevivir en esta sociedad en constante cambio. Permite además observar el fenómeno en su totalidad, no delimitado por las diferentes disciplinas como en la educación tradicional, sino en su contexto real. Propicia un aprendizaje significativo, no extrapolado de la realidad. Por otro lado, este tipo de enseñanza fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, esencial para desenvolverse en el mundo en el que vivimos. Es una innovación centrada en la persona. O sea, en este modelo, el origen del proceso de aprendizaje es un problema específico para el cual los estudiantes deben encontrar la solución más apropiada a través del análisis de las diferentes opciones y del trabajo en equipo. Si bien cada uno de estos modelos pedagógicos presenta características específicas y cada uno tiene sus ventajas y desventajas, entre ellos. Desarrollan competencias comunicativas, sociales, creativas y cognitivas, permiten observar el fenómeno en su totalidad, propician un aprendizaje significativo, no extrapolado de la realidad, sino en su contexto real, están todos centrados en el estudiante, propician la construcción del conocimiento sobre la base de conocimientos previos, propician el trabajo colaborativo y cooperativo, el aprendizaje autónomo y responsable, permiten aprender de manera flexible en cualquier tiempo y espacio, e implican un cambio de roles. Fomentan el desarrollo del pensamiento crítico, permiten integrar la evaluación al proceso de aprendizaje. En otras palabras, estos modelos permiten invertir los procesos de aprendizaje, trasladar la responsabilidad de adquirir conocimientos al estudiante, optimizar espacios de clase para el debate o la acción. En definitiva, innovar nuestras prácticas y ayudar a los estudiantes a ver el mundo desde otra óptica, a respetar la opinión de los otros, a aprender a trabajar en equipo, entre otras muchas competencias y habilidades que es necesario que adquieran. Sobre todo, suponen un cambio de paradigma y de roles para estudiantes y para docentes. Para concluir, podemos afirmar que cambiar las formas de enseñar y los currículos de las asignaturas es un desafío de los docentes y los centros educativos en pos de atender a las necesidades de los estudiantes en la actualidad para que permanezcan en la universidad y terminen sus carreras en tiempo y forma. Los estudiantes han cambiado, la sociedad ha cambiado, las formas de comunicación también lo han hecho, y la educación está dando pasos importantes en este sentido. A estos estudiantes, que serán los profesionales del mañana, debemos brindarles las herramientas para que puedan desarrollarse exitosamente en un mundo incierto y cuyas necesidades y demandas aún no conocemos. Por ello, los docentes debemos innovar, ser flexibles y creativos. Debemos comprender que, para que el aprendizaje sea significativo, el estudiante tiene que hacer, probar, de modo que los saberes que aprenda sean aplicables en el mundo real. Tendrá a aprender su vida. Por lo tanto, se le deben enseñar estrategias y competencias en el mundo real. En la actualidad, las TAC e Internet, con el correcto epistemológico, permiten a los docentes innovar y crear ambientes de aprendizaje amigables, creativos y motivantes.
Sumado a esto, los modelos pedagógicos emergentes pueden ser la herramienta pedagógica que genere el cambio significativo que la educación necesita y la solución que los docentes podemos aportar para minimizar o reducir al menos los problemas de deserción y terminalidad de los estudiantes. Se considera que estas prácticas centradas en el estudiante, que fomentan un aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo y que forman un estudiante crítico y responsable de su propio aprendizaje, podrían ser clave para motivar, retener y desafiar al estudiante a lo largo de su carrera universitaria, facilitando el desarrollo de las competencias que el profesional debe poseer en la actualidad. Muchísimas gracias. Gracias, Graciela, gracias, Adriana, por estos valiosos conocimientos que han aportado el día de hoy. Leyendo en los comentarios, Graciela, hay alguien que comenta qué recomendaciones, de acuerdo a su experiencia, pueden aportar a los docentes. Por sí solas no hacen una modificación en la práctica docente, que digamos, no hacen el cambio en la práctica docente que la educación necesita. Las TAC deben tener un sustento epistemológico, es decir, uno debe planificar una clase y luego en función de eso ver cuál es la TAC, cuál es la herramienta más adecuada para utilizar en el proceso. Es decir, no utilizar las tecnologías por las tecnologías en sí, no replicar en la virtualidad las clases presenciales, no utilizar los entornos virtuales como repositorios de materiales, es decir, necesitan un diseño instruccional específico y tienen que tener un fundamento epistemológico para poder llevar a cabo cambios significativos en la práctica áulica. Gracias, Graciela. Graciela, tenemos otra pregunta de Anairis Peñas de Venezuela. ¿Qué sugerencias darían para utilizar la clase invertida en la enseñanza de matemática a nivel universitario? Bueno, en realidad siempre hay formas de trabajar con la... ¿Perdón? No, pensé que me hablaban. En realidad, la planificación y el diseño instruccional lo tiene que hacer el docente de la disciplina. Siempre hay formas de utilizar, formas de que el alumno realice una pequeña investigación, vea recursos multimediales, para luego, en la clase presencial, digamos, invertir el proceso en el que uno enseña, en una clase magistral, una teoría, el alumno luego repite hechos fácticos en la práctica y en la evaluación. El docente debe repensar esa práctica desde el conocimiento que tiene de su disciplina y pensar en formas de innovar en esa clase para optimizar el tiempo del estudio, de la práctica presencial. Por ejemplo, si el docente quiere enseñar derivadas, por ejemplo, en lugar de explicar él la teoría en qué consiste una derivada, bueno, no sé mucho de matemática yo, es buscar videos en internet y llevar a los alumnos a que busquen, investiguen en internet por su cuenta. Hay mucho material de todo, y una vez que los alumnos han investigado por su cuenta, van a esa segunda clase ya con una idea, con lo que encontraron, con lo que investigaron. Entonces se haría una puesta en común y, como dijo hace un ratito, esa clase presencial se dedicaría directamente intensificada de ese tema, pero o hacer una puesta en común para ver si todos entendieron, para unar criterios, para ver qué encontró cada uno, pero se dedicaría mucho tiempo valioso en la clase presencial a practicar ese tema. Excelente, Adriana, Graciela. Tenemos otra pregunta de Venezuela. ¿Qué objetos de aprendizaje virtual recomiendan para crear una biblioteca en línea?
En realidad hay mucho. En Argentina nosotros lo que conocemos que es muy bueno, por ejemplo, es la biblioteca digital de la Universidad de La Plata, tiene mucho material disponible. Y después lo que nosotros vamos encontrando y le recomendamos a los docentes, pero, o sea, lo puedo decir ahora, de materiales o de dónde. Uno de los sitios muy buenos es la Universidad de La Plata. CEDICI, creo que se llama la biblioteca. En realidad, las universidades argentinas todavía no están muy desarrolladas estas cuestiones de las tecnologías. Nuestra universidad, por ejemplo, recién está empezando. Nosotros venimos trabajando hace 20 años, pero porque empezamos trabajando con una universidad de Estados Unidos y fuimos bastante pioneras en nuestra institución. Y todo lo que hay por ahora, exceptuando algunas universidades destacadas en el tema, como dice Adriana, como puede ser la de La Plata, son esfuerzos personales, cuestiones que los docentes vamos innovando y vamos buscando y vamos investigando y escribiendo sobre estas temáticas. Gracias, Graciela, Adriana. De verdad que muy agradecida por su valioso conocimiento y compartir el día de hoy con nosotros. Sabemos el gran esfuerzo que han hecho el día de hoy para estar juntas en una misma pantalla. Adriana, gracias por su valioso esfuerzo. Sabemos que es difícil la situación en la que se encuentra, pero súper agradecido. Si tienen alguna otra pregunta, los participantes pueden dejarlas en el chat y con gusto las ponentes podrán responder a través del chat. Muchísimas gracias, Adriana, Graciela, por estar el día de hoy. Les dejo la pantalla para que se despidan de los participantes y podamos dar espera al tercer participante. Muchísimas gracias. La pantalla es de ustedes. Un honor haber compartido este espacio. Esperamos que haya sido de interés y utilidad. Y bueno, nos seguimos viendo. Lamentamos, creo que hubo un problema en la primera parte no se pudo compartir la pantalla, pero si alguien necesita también se las podemos enviar a la presentación que hicimos, que no se pudo ver toda. Tienen ustedes los correos nuestros, o sea que estamos a disposición de quien necesite la información. Muchísimas gracias a ustedes, un honor. Gracias, Graciela, Adriana. Con gusto, todo el material que está siendo presentado por los ponentes estarán en el repositorio de la página del evento.